en la biblioteca del Goethe-Institut y a aquellos que nos escuchan y participaron vía nuestro live stream Facebook. El idioma es una llave a la cultura del país en el que se habla. Así, el aprendizaje de idiomas abre puertas por las que antes no se podía pasar. Esto se aplica a las lenguas extranjeras en general. Aprenderlas abre horizontes. Con nuestra nueva serie de eventos, Kultur spricht Deutsch, lo que significa la cultura habla alemán, queremos crear una oferta. En primer lugar, para aquellos y aquellas que han aprendido alemán con nosotros y para los que están aprendiendo actualmente, para que también puedan utilizar lo que han aprendido. Y en segundo lugar, para todos aquellos y aquellas que estén interesados temáticamente en este intercambio bilingüe. Gracias a mi colega María Tavel, nació esta idea que hoy se inaugura de forma notable. En los próximos meses podemos esperar más encuentros. Dejémonos sorprender. Hay listas acá también con las próximas fechas. Nos referiremos específicamente a estas actividades en nuestro sitio web y en nuestros boletines informativos. Es un gran honor y un placer para nosotros comenzar hoy este ciclo con la única ganadora de la medalla Goethe de Bolivia hasta la fecha, Elvira Espejo Ayca. Y aunque todavía ella no habla alemán, todavía, ha adquirido experiencia en Alemania y conoce como nadie la importancia de los idiomas, siendo ella misma multilingüe. El hecho de que quiera compartir hoy esto con todos nosotros es como un regalo que quiero agradecerle muy sinceramente en nombre del Goethe-Institut. Y el Departamento de Programación de Cultura del Goethe-Institut está trabajando en equipo para dar forma a este ciclo de encuentros y cada vez será diferente. Hoy, por tanto, paso la palabra a la moderadora de esta noche, María Tavel, quien presentará nuestro programa y presentará debidamente a nuestra invitada de honor. Adrián Alacón ha tenido la amabilidad de hacerse cargo de la co-moderación. Por favor. Gracias, Sabine. La palabra es tuya, María. Gracias a todos ustedes por estar presentes hoy. Y bueno, para mí es un honor presentar a nuestra invitada de la fecha, Elvira Espejo Ayca. Seguramente ustedes la conocen muy bien, pero seguramente hay otra gente que nos ve en las redes sociales que no la conoce tan bien. Y por eso me he permitido hacerme un breve resumen de su currículum vitae, el que paso a leerles. Elvira Espejo Ayca es artista plástica, tejedora y narradora de la tradición oral de su lugar de origen, Ayllu Cacachaca, en la provincia Avaroa del departamento de Oruro, Bolivia. Creció en una comunidad indígena originaria y desde el principio se defendió contra las convenciones tradicionales que prohibían una educación superior y una carrera profesional. Sin embargo, su decisión por la educación y por su profesión la ha llevado lejos. En 2004 estudió arte en la Academia de Bellas Artes Hernando Siles en la ciudad de La Paz. Nunca olvidó sus raíces, sino que siempre las integró en sus trabajos y proyectos. En el año 2005 fue colectora de las lenguas no escritas en los Andes en el programa Duque en los Andes. En colaboración con el músico boliviano Álvaro Montenegro, ha producido varios DVDs de música contemporánea.
También ha grabado canciones tradicionales y diálogos de instrumentos musicales indígenas y urbanos. De 2010 a 2011 participó en la exposición El Principio de Potosí, en la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín, con posteriores exposiciones en España y Bolivia. Luego se convirtió en miembro de la Junta Directiva del Estudio de Lengua y Cultura Aymara ILCA y también ha publicado varios libros de poemas. Entre sus premios y reconocimientos podemos citar el primer premio Eduardo Avaroa en Artes, especialidad Textiles Orgánicos en el año 2013 en La Paz. El primer premio Fomento a la Creación Nativa en Literatura, especialidad Poesía, en el marco del quinto Festival de Arte Surandino, Arica Barroca en Chile en el año 2018. Y en agosto del 2020, como lo mencionó la directora Sabine Hensch, fue distinguida con la medalla Goethe por la República Federal de Alemania por su valiosa labor en la mediación cultural entre América Latina y Europa, entre sus propias tradiciones indígenas y otras culturas. Actualmente es nuevamente directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz, Bolivia, y ha hecho de este museo uno de los puntos de encuentro cultural más importantes de Bolivia, y eso es gracias al trabajo de Elvira. Elvira, bienvenida, muchas gracias por ser parte de nuestra actividad. Muy buenas noches a todas y todos que nos están siguiendo por las redes sociales. Yo quiero agradecer a la directora de Goethe Institut y bueno, también a todo su equipo, quienes hacen posible que podamos compartir este conocimiento y así poder fortalecernos a través de las lenguas, a través de los idiomas, que es necesario estar comunicados, es necesario estar en conversa, es necesario en la conversa de autorreflexión. Entonces, me parece muy interesante este programa de compartir los conocimientos, de compartir las sensibilidades de conocimiento desde los idiomas entre lo Europa y latinoamericano como Bolivia, que vamos a hablar hoy desde la lengua originaria aymara. Muchísimas gracias. Hoy vamos a dedicarnos un poco a conocer más a Elvira Espejo desde su ser poeta. En ese sentido, la actividad de hoy les va a regalar 3 poemas de Elvira Espejo que todavía son inéditos. Y vamos a comenzar por el primero, Pucarsami. Vamos a leerlo en 3 idiomas, en la lengua original, en castellano y obviamente en alemán. Entonces cedo nuevamente la palabra a Elvira para que nos deleite con el primer poema en su lengua original. Bueno, gracias por conducir, querida María. Hoy voy a compartir esta poesía que se llama Pucarsami y dice así en aymara. Intitalay halantipana, tupurayar sarañani. Intitalay halantipana, pucararui sarañani. Warawaray wilinoctipana, tupurayar irsuñani. Warawaray wilinoctipana, pucararui irsuñani. Kunalaikuy irsuñani, samilaiku irsuñani. Kunalaikuy irsuñani, uiwirlaikuy irsuñani. Dice así. Aliento de Pucara. Cuando el sol esté bajando, iremos a Tupuraya. Cuando el sol esté bajando, iremos a Pucara. Cuando las estrellas estén llegando, llegaremos a Tupuraya. Cuando las estrellas estén llegando, llegaremos a Pucara. ¿A qué nos subiremos? Subiremos por nuestros alientos. ¿A qué subiremos? Subiremos por nuestro guiador. Und jetzt auf Deutsch, Lebenshauch aus Pucara. Wenn die Sonne untergeht, gehen wir zusammen nach Tupuraya. Wenn die Sonne untergeht, gehen wir zusammen nach Pucara. Wenn die Sterne sich ergießen, steigen wir zusammen Tupuraya empor. Wenn die Sterne verschüttet werden, steigen wir zusammen Pucara empor. Weswegen steigen wir zusammen empor? Des Lebenshauchs wegen steigen wir empor. Weswegen steigen wir zusammen empor? Des Wächters wegen steigen wir empor.
En ese sentido, me gustaría hacer una primera pregunta a Elvira, que tiene que ver con su ser poeta. ¿Qué significa ser poeta? ¿Y qué significa en tu vida el ser poeta? Bueno, el ser poeta es parte de una cultura, parte de una identidad y también parte de una autorreflexión de las sensibilidades. Y en esta autorreflexión de la sensibilidad como poeta, yo traté de entender desde una dinámica de cómo se entiende la poesía en términos arqueológicos. Algo que quizás no nos preguntamos porque como la literatura viene bien estructurada en términos académicos, en este caso de letras, prosas y versos, ¿cómo me pregunto en la comunidad desde esa sensibilidad en términos poéticos? Entonces, ha sido muy interesante recurrir, digamos, en este caso, a un lenguaje que es oralitura, poco conocido en el país y muy poco conocido en el mundo, porque la oralitura viene de las oralidades de las propias comunidades. En esa sensibilidad me compartieron esta poesía, que en ese momento probablemente no me imaginé de la dinámica de la poesía, simplemente estructuré según lo que decía la comunidad y según lo que comprendía como poeta. Pero cuando empiezo a estructurar, lo interesante es que en estos versos de la poesía se encuentran 3 pisos de la sensibilidad, yo diría en este caso del desarrollo de diferentes periodos. En la primera nos menciona Tupuraya. Tupuraya es un lenguaje puquina antes de los incas. El mismo lugar Tupuraya mencionado entra con el quechua, que es Pucara, con el tema de los incas. Y luego finaliza en la última estrofa, en este caso, donde dice Uiwiri. En el mismo lugar, en el mismo sitio, Uiwiri es el gran guardián, en este caso nuestros guardianes cerros. El mismo cerro con estos 3 nombres nos está dando 3 pistas bien importantes del desarrollo arqueológico. Puquina, Inca con el tema del quechua y Aymara con los señoríos actuales. Imagínense esa estructura que nos da una pista para poder entender cómo tener una lectura profunda desde la poesía, en este caso de oralitura. Yo creo que ser un poeta más profundo y no jugar solamente en mi sensibilidad, sino en la construcción de la sensibilidad del pueblo, en este caso comunitario, que ha sido bastante interesante, ¿no? Yo creo que eso es la sensibilidad que me ha hecho entender de esta dinámica. Si alguien quiere preguntar algo a Elvira, esto es un pequeño diálogo con la gente presente aquí en la actividad, puede hacerlo. A mí me gustaría también entender cómo haces el puente para traducir o qué te lleva a traducir al español o a otro idioma, un idioma extranjero, el alemán, el inglés. Lo tienes en mente, lo sé, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Qué crees que aportaría el traducirlo a otros idiomas que tal vez no entiendan el contexto inicial por el cual se arranca la poesía? Bueno, la poesía se estructura más que todo en su dinámica de la lengua originaria, ¿no? De donde viene, en este caso puede ser aymara, en quechua, en guro, guaraní. En todas las lenguas originarias existen estas estructuras, ¿no? Y lo lindo es que cuando tú tienes esa forma de rimar en la estructura, es algo que no lo vas a encontrar plenamente en la literatura formal, en este caso escrita, ¿no? Porque esta rima, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, son como notas que van fluyendo en ti misma. Entonces, en este caso va con las comunidades y estas notas a mí me hace pensar un poco de las lógicas estructuradas en la región, en el pueblo y en la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo uno puede traducir, digamos, desde esa sensibilidad, digamos, ¿no?
Sé que es bien difícil, no es nada fácil, es complicado, pero por lo menos agarrar la noción de lo que uno puede interpretarla, en este caso en castellano, y trato de buscarlo, ¿no? Y es complicado, digamos, por una sola mirada. Es mucho mejor cuanto más miradas tengas, por lo menos 2, 3 personas, y así se va abriendo más opciones, incluso más opción de entender según las terminologías cómo uno va a fluir, digamos, ¿no? Entonces, en esa traducción de los lenguajes creo que es bien importante, por lo menos para acercarnos a la esencia de quién estamos hablando, o de qué comunidades estamos hablando, o de qué esencias estamos hablando, ¿no? Entonces, esa traducción ayuda por lo menos a acercarnos a ese lenguaje de la comunidad. Y bueno, cuando ya se habla, en este caso, ya sea alemán o inglés, me parece súper importante porque lo estamos transportando a esa noción del lenguaje del paisaje, ¿no? Y ese sentido, por ejemplo, a veces uno habla mucho de los textos, pero la sensibilidad de la poesía es la que te hace una apertura a la creatividad a ti misma. Cuando yo empiezo a traducir, empiezo a viajar en esa sensibilidad de mis propias imaginaciones, de mis propios acercamientos a las lógicas de donde viene. Entonces, creo que es bien importante estas traducciones, que se pueda fluir en diferentes sentidos para acercarnos, por lo menos en el sabor de la noción de la poesía hacia la comunidad, hacia la región. Eso no quiere decir que es el 100%, pero es uno de los acercamientos más importantes, ¿no? Y muchos casos lo que ha sucedido, y bueno, eso lo estamos proyectando con el Goethe Institut, que realmente me impresiona el apoyo hacia la cultura, que nos ayuda también a nosotros a pensar. En los trabajos internacionales se nota esa dimensión de manejar la imagen de la lógica, de cómo, por ejemplo, se traduciría esto con, en este caso, lo visual, en este caso del video, y acompañado del audio, en este caso con el aymara, y las traducciones simultáneas que van yendo en diferentes lenguas, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a tener una sensibilidad de captar la noción de cómo quisiera comunicar o cómo quisiera que fluya, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que las traducciones, justo con este tema de la visualidad acompañada, te ayuda, digamos, a entender en otras diversidades de comprender, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esa dinámica de traducir y acompañar con las imágenes, ¿no? Y eso creo que nos puede ayudar, y eso también es parte de la educación para poder comprendernos y entendernos en la diversidad. Gracias, Elvira. Quisiera saber si hay alguien del público aquí presente que desea preguntar. Más que pregunta, pero es una curiosidad que tengo. La estructura del pensamiento de un idioma, en el caso del aymara o del quechua, sobre todo del quechua, yo tengo experiencia con eso, de poesía, pero construida con la estructura del pensamiento. No sé si, por ejemplo, te doy un ejemplo de lo que me sucedió en una poesía quechua y después transportada al español, que el verbo se repite estando aquí, y además se repite y también es como, no es, a ver, estando aquí, sin estar, estoy. Lejos de mi campo estoy, estando aquí, sin estar estoy. Esa es una poesía que hizo la Blanca Vitiusta para una película mía. Entonces, en tus poesías, ¿cómo construyes esa estructura de pensamiento, que es diverso del español, diverso del inglés? Pensamos de un modo y la poesía responde a esa estructura de pensamiento. Eso. Bueno, esta estructura está netamente construida en este caso en la lengua aymara, ¿no? Y como está pensado en eso, si uno un poco sigue el ritmo, ¿no? La sensibilidad está enfocada en el cerro, ¿no? Es pleno porque ese es el guardián mayor, ¿no?
Entonces, como es un guardián mayor, lo interesante es que nos transporta en esos 3 periodos al mismo sitio. En este caso, cuando se habla, por ejemplo, Tupuraya, que es Puquina, al mismo sitio nos transporta. Y luego cuando se habla, por ejemplo, de Pucara, Inca, nos transporta al mismo sitio, ¿no? Y luego, finalmente, con Uiwiri, al mismo sitio, ¿no? Entonces, imagínate esos lenguajes que se han entrelazado, ¿no? Como que de tantos años, de una generación a otra generación, que ha ido pasando, en realidad lo han mantenido en la estructura poética, que mucha gente no lo va a descifrar muy bien porque Puquina ha desaparecido, hay ciertas terminologías. Entonces, lo interesante es cuando tú haces una evaluación lingüística, en este caso de la estructura, nos da estos datos, ¿no? Que es bien interesante. Entonces, creo que eso un poco ayuda a entender esa dinámica de la estabilidad estructural de la lengua, ¿no? En este caso, que nos está diciendo cómo yo he persistido en términos poéticos, ¿no? Me he revelado y he existido, ¿no? Eso es lo más lindo que yo pude encontrar desde la oralitura. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿es la oralitura al final una conexión más con la sensibilidad? Sí, es una conectividad más con la sensibilidad del pueblo, porque como en muchos casos, en este caso en las comunidades, no hay el tema formal de la escritura, ¿no? Y la oralitura es la que más fluye, y la oralitura está en un performance, está en escenario de la fiesta, está en las ceremonias. Entonces, ese performance o esa estructura del lenguaje de la oralitura, que es netamente cultural, ¿no? Es sumamente interesante cuando se integra en pleno dentro del pueblo en esa sensibilidad estructural, ¿no? Mientras, cuando pensamos en el tema estructural, digamos, en este caso académico de la obra literaria, es más el razonar, de pensar, de cuestionarse a ti mismo. En términos de oralitura, como viene de una memoria colectiva, de una generación a generación, hace una estructura más como co-colaborativa de la sensibilidad comunitaria, ¿no? Entonces, ese me parece de suma importancia de comprender esa diversidad, de compartir esas sensibilidades. Y estas poesías, en realidad lo que cuenta, en este caso, por ejemplo, mi abuela, ella dice, se hacía con una gran cantidad de mujeres, ¿no? No estamos hablando una, estamos hablando 100, 200. Y lo que hacían es un performance que se cantaba en este lugar sagrado, ¿no? Y entraba como en mantra, según su narrativa, ¿no? Cantaba horas y horas y horas, donde llegaba el tope incluso que el viento se juntaba, o el silbido del viento se juntaba con la voz. Imagínense, es como tratar de entender, incluso tener ese lenguaje de conversación con el viento, con las nubes, ¿no? Y eso me parece sumamente interesante porque no estamos hablando como un recital en 4 paredes. Estamos hablando de ese performance de la sensibilidad del universo, en este caso del paisaje, del territorio, del lugar y la sociedad, ¿no? Realmente uno quisiera imaginar un poco más, pero eso es lo que dice mi abuela en su narrativa. Entonces me transporta, digamos, a ese lenguaje de oralitura, como nos pone, digamos, enfrente para una reflexión, ¿no? Finalmente, creo que este es el primer libro de oralitura que tú vas a publicar. Sí, así es. Y creo que es el primero también en el país. ¿Qué dirías tú? Sí, en términos de investigación es la primera, porque ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? No he podido lograr, sigo incluso en la traducción, hemos estado trabajando con Adrián, ¿no? Y sí, me sigo así como alimentando y tratando de incluso hacer más aperturas, ¿no? Más aperturas en su sensibilidad dinámica con otros lenguajes, digamos, ¿no? Entonces eso me lleva incluso a cierta madurez de comprender estas estructuras, ¿no? Entonces me parece bastante interesante desde este punto de vista, porque es la investigación, no es que yo lo narro o yo tengo la sensibilidad, sino cómo lo comprendo desde la región, desde la comunidad,
y cómo hemos construido en conjunto, porque trabajé con 900 tejedoras en el sur y compartimos tantas experiencias, ¿no? Una cosa académica y luego aterrizar en el canto y la poesía es otro tipo de trabajo, ¿no? Como preguntas que surgieron en ese momento porque encontramos en algunos como citas de una frase, ¿no? Y nos preguntamos, pero ¿cómo era, no? Entonces, la memoria oral también colectiva, ¿no? Ya voy a preguntar yo a mi abuela, yo voy a, ¿no? Entonces, así sucesivamente lo construimos y estoy muy feliz de haber construido y también muy feliz de que ojalá pronto este fin de año se publique y que podamos compartir todos. Es una memoria oral que ahora va a estar escrita. Me parece realmente un rescate tuyo. Quisiera pasar entonces a la segunda lectura de la poesía Paksa Sami. Elvira. Bueno, aquí yo les voy a leer en Aymara, Paksi Sami, Alientos de la Luna. Paksi Sami, Kana, 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 Kanai. Am Tayarach Sami, Kana, Kana, Kanai. Mus Pamaya Sami, Kana, 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 Kanai. Paksi Kana Sami, Kana, Kana, Kanai. Warmi Kana Sami, Kana, 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 Kanai. Mira Kasta Sami, Kana, Kana, Kanai. Kinsa Chiu Sami, Kana, 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 Kanai. Pusi Chiu Sami, Kana, Kana, Kanai. Muyu Paya Sami, Kana, 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 Kanai. Mira Kasta Sami, Kana, Kana, Kanai. Alientos de la luna. Alientos de la luna. Brilla, 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 brilla. Alientos del conocimiento. Brilla, brilla, brilla. Alientos de un sueño. Brilla, 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 brilla. Alientos de la luna que respira. Brilla, brilla, brilla. Alientos blancos de una mujer. Brilla, 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 brilla. Alientos de un florecimiento, brilla, brilla, brilla. Alientos de 3 sombras, brilla, 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 brilla. Alientos de 4 sombras, brilla, brilla, brilla. Alientos que giran a mi alrededor, brilla, 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 brilla. Alientos de la reproducción, brilla, brilla, brilla. Lebenshauch des Mondes. Der Lebenshauch des Mondes leuchtet und leuchtet. Der Lebenshauch der Erkenntnis leuchtet und leuchtet. Der Lebenshauch der Verwunderung leuchtet und leuchtet. Der Lebenshauch des Mondes leuchtet und leuchtet. Der weibliche Lebenshauch leuchtet und leuchtet. Der Lebenshauch der Fruchtbarkeit leuchtet und leuchtet. Der Lebenshauch 3er Wolken leuchtet und leuchtet. Der Lebenshauch 4er Wolken leuchtet und leuchtet. Sich drehende Lebenshauche leuchten und leuchten. Der Lebenshauch der Fruchtbarkeit leuchtet und leuchtet. Realmente me parece interesante cómo el sonido cambia de un idioma a otro y lo hace un poema completamente diferente. Y sí, realmente esto de la lengua, de las lenguas, del idioma, es como una especie de puente que produce esa interculturalidad, un nuevo entendimiento, incluso nuevos contextos. En ese sentido me gustaría ahora preguntarte un poco más sobre los nuevos contextos y el puente que has construido con Alemania, y nos comentas un poco sobre tu experiencia, primero en Dresden y luego tu experiencia al ser ganadora de la medalla Goethe. Empecemos por Dresden. Bueno, es una pregunta hermosa, Dresden. Ha sido muy, muy linda. Bueno, primero tengo que estar muy agradecida con todo el apoyo incondicional que ha podido, digamos, salir esa invitación, ¿no? Después de una dificultad tan grande
de que me iba del MUSEF, ¿no? Y irse del MUSEF era para mí como algo que iba a aterrizar en que tengo que repensar en mis propias ideas, en mis propios pensamientos, ¿no? Y al mismo tiempo un poco preocupada, porque imagínate si le has tomado tanto cariño a una institución, y además una institución grande. Entonces, en ese medio, pues me llegó esta gran invitación para que yo pueda ir a Dresden, una invitación muy rápida, muy eficiente en términos administrativos, y a todo el equipo en realidad, ¿no? Del museo, en este caso Japanese Palace, y bueno, a su directora, ¿no? Señor Ackerman, que ha movido en realidad a mucha gente que coordine con mi persona, ¿no? Que sea rápidamente, porque necesitaban que yo esté allá. Tenían un programa que se llama, un programa que es acerca de la Semana de las Artes Manuales. Y esta Semana de las Artes Manuales ha sido muy interesante cómo ellos han planteado desde la noción de las cadenas operatorias como nosotros estamos trabajando aquí, ¿no? Pero en términos de recuperar la memoria de su propia esencia. Entonces, a mí me ha impresionado eso, porque la invitación justamente era para poder complementar a este programa justo con lo que yo estaba haciendo aquí en el museo, para poder compartir de la mejor manera, ¿no? Entonces, hemos hecho el trámite, yo llego allá, y bueno, cuando visité el museo, como estaba integrado en este caso la exposición, era justamente de las artistas que hacían estas flores con las telas de seda. Ustedes saben que la seda viene de Asia, y hace una memoria, ¿no?, de cómo la seda había viajado a Europa. Y ese viaje de la seda, como en este caso las maestras o los maestros se habían especializado en hacer estas flores, ¿no? Y las flores no era para un adorno en la casa, ¿no?, sino era flores realmente de obra de arte en su época, no estamos hablando muchos años atrás. Y estas flores llevaba en tocados específicos, como por ejemplo en los sombreros, ¿no?, y en fiestas de gala, ¿no? Entonces, cosas así, de buffet, por ejemplo. Entonces, eran talleres gigantes donde tenía muchos empleados en este caso, ¿no?, que construían. Y bueno, estudiaron por una parte eso como un complemento de hacer un giro, de entender cómo las materias primas viajan y interconectan. Eso me parece muy interesante porque se está acercando por una parte con Asia, en este caso con China, con la ruta de la seda, ¿no? Y por otro lado, el tema como país, como productor, el valor agregado de la idea con las flores como obra de arte. Y por otro lado, cómo carga esa noción de la ruta de la seda otras nociones, no solamente esa noción de construir la flor, sino otras nociones como por ejemplo cómo llegó el añil de la India y cómo se hacía este trabajo en los talleres en Alemania, ¿no? En este caso más que todo en Saxonia, ¿no? Y en Saxonia había talleres donde había, por ejemplo, especialistas con el añil, especialistas con del tema de las flores de la seda, y especialistas en ciertas técnicas de textil, que me ha impresionado, ¿no? Y esa conectividad, uno es los talleres, otra es las materias primas, esa fluencia de interculturalidad que se ha manejado en aquellos tiempos, que hoy diría que es con la tecnología, un intercambio de tecnología. Entonces, para mí ha sido fascinante conocer esa dinámica de conectividades, que siempre hay un intercambio, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero ese intercambio de conectividades genera ciertas creatividades que nos hace pensar hoy en día cómo han desaparecido y cómo eso ha sido reemplazada por la tecnología. Pero ya no tecnología en el país, en este caso en Alemania, sino más bien los chinos, en este caso, ya han hecho industrial y ha hecho en masivo, ¿no? Y ya no es seda, sino ya es seda artificial. Entonces, son para poder realmente debatir desde ese punto de vista, una de las exposiciones que me ha encantado para autocuestionarse desde ese punto de vista,
Y bueno, trabajar como artista en este debate con los otros artistas internacionales, ¿no? Invitados especiales también de toda Alemania en diferentes ramas. Por ejemplo, había artistas que trabajaban en investigación de la nanotecnología con la tela, ¿no? Cómo la nanotecnología funciona desde el área de investigación de las colecciones, en este caso ya sean históricas o etnográficas o arqueológicas. Imagínate como fuente de inspiración, ¿no? Ha sido muy linda porque esta persona estaba trabajando, por ejemplo, ¿cómo se dice? Mushrooms, ¿cómo se dice? Hongos. Hongos. Había una gran variedad de hongos, mil disculpas, variedad de hongos que él ha colectado y de hongo lo ha convertido en cueros, ¿no? Y de los cueros ha convertido en obras de arte. Entonces, imagínate, ¿no? Pasar de, como decir, de un producto orgánico a la tela y de la tela a las obras de arte. Realmente me parece súper interesante porque ya no es como en el pasado jugar el arte por la belleza superficial, lo elegante de un objeto, sino esa esencia de la investigación, ¿no? Realmente era muy, muy linda, ¿no? Eso ha sido la primera parte que yo pude compartir en este espacio, y lo que me ha impresionado es el trato hacia mi persona, ¿no? El trato ha sido al mismo nivel de la directora, con personas que colaboraban en hacer conocer la ciudad, en hacer conocer las colecciones, trabajar a la par de ellos, tener una oficina y las comodidades. Y bueno, por supuesto, con la pandemia también ciertas restricciones, pero a mí me fascinaba estar en esos lugares, ¿no? Y en ese sentido he podido estar, por ejemplo, en los museos, en este caso, ya con las colecciones, ¿no? Pero mirando las colecciones de cómo lo tienen en términos, yo diría esto ya incluso es un sueño del país, ¿no? Ya no es un sueño de una persona, sino un sueño del país, cómo ha tenido las colecciones de todo el mundo, ¿no? Incluso su organización, que más o menos proyecta en grande, es, por ejemplo, tenemos la colección de Asia. Tenemos aquí la colección de América Latina, tenemos aquí la colección de Europa, ¿no? Y dentro de eso están por países, por regiones, y es impresionante mirar un poco desde esa esencia de cuidar la cultura a través de la diversidad de los bienes culturales. Entonces, ha sido muy bonita, y esta experiencia también ya genera, digamos, una conectividad con los profesionales, ¿no? A través de la colección que se tiene, por ejemplo, para Latinoamérica, y yo soy especialista en los textiles, yo pude compartir, ¿no? Y decir, estos textiles funcionan de esta manera y nos gustaría que podamos contribuir con las informaciones actuales que tenemos. Quizás es un sueño a futuro, ¿no? En este momento, pero ha sido muy bonito conectar, digamos, ese equilibrio de un respeto mutuo, las que tú conoces, las que yo conozco, y cómo nos contribuimos de ambas partes para una mejor construcción de los pensamientos. Eso me ha parecido algo muy importante, y además algo que realmente conecta, así como hay que fluir con todas las sensibilidades de los conocimientos para que pueda fluir en la nueva generación. Entonces, eso fue mi trabajo, ha sido muy lindo conocer. Yo agradezco infinitamente por esta invitación y espero volver pronto para otras conectividades y así poder entendernos y comprendernos desde la diversidad. Yo rescato lo que dices aquí de que se te ha mirado de forma horizontal, o sea, que estaban de igual a igual, que ha habido un diálogo al mismo nivel. ¿Tú crees que están en una postura decolonial, a diferencia de otras épocas? Y por otro lado, ¿cuál crees que ha sido tu aporte en ese intercambio cultural que has tenido con la gente en Dresden? Bueno, yo creo que esos son coyunturas contemporáneas de la actualidad, ¿no? Necesitan esta autorreflexión de conocer esa diversidad de los contenidos. Probablemente la construcción, digamos, de los años 60, 70, 80, las dinámicas eran distintas, ¿no? Las dinámicas era, hay que ir a investigar esto, ¿no? Hay que descifrar esto. Y creo que esa sensibilidad les ha hecho acumular en ciertas cosas, como bienes culturales, pensamientos,
y bueno, en fin, de las producciones. Hoy en día lo que es más interesante es lo que yo me impresiono y me impacto de estas sensibilidades. Ya no soy de una clase social media que tuvo la oportunidad por la carrera, por la academia estructurada, sino desde la esencia de cómo nosotros comprendemos nuestros bienes culturales. Esa soy una de las que conozco, tejo, soy del pueblo, conozco los bienes culturales, y esa sensibilidad, por supuesto que tiene un valor para poder trabajar en conjunto en la sensibilidad de acercarnos más cerca, de entendernos y comprendernos, así como hoy hemos leído este tema de la poesía, que es bien claro, las estructuras lingüísticas y la oralitura, cómo fluye en ese sentido. Lo mismo pasa en las investigaciones. Entonces yo creo que en ese sentido la decolonialidad es esa sensibilidad de poder tener estos respetos mutuos, de cómo se puede entrelazar estos puentes para que podamos mejorar estos espacios vacíos o de repente espacios muy predominantes en su momento, ¿no? Entonces yo creo que esa es la esencia. ¿Algún interesado en preguntar algo sobre la experiencia de Elvira en esa etapa en Dresden? Bueno, me gustaría que hables ahora del aporte de Medalla Goethe en tu carrera y obviamente en lo que significa el tener este tipo de premios en nuestro país. ¿Qué opinas? Bueno, yo opinaría desde varios puntos de vista, ¿no? No me opino como Elvira, como persona, porque a Elvira le ha costado caminar muchos caminos, ¿no? A Elvira le ha costado, por ejemplo, conectar estos puentes entre lo rural, entre lo periurbano y lo urbano concentrado. Ese es bien complejo, porque no tuve ese privilegio, digamos, ¿no?, de tener las mismas oportunidades que las otras personas. Me lo he luchado, me lo he ganado, me parece muy bien. Hasta ahí entiendo, comprendo y sé lo que planteo. Pero lo que me impresiona y lo que me impacta y realmente entiendo en la noción contemporánea y moderna, yo creo que como comunidad, como región, como país, como Latinoamérica, esta medalla hace un realce a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas creo que no tuvo esa oportunidad. Perdón, no he visto nombres indígenas. Y por primera vez caiga, digamos, en una persona de raíces indígenas con una opinión distinta además, ¿no? Una opinión que viene de las raíces, incluso cuestionantes a la academia por la noción estructural lingüístico, como hemos visto. Creo que en ese sentido es muy interesante porque nos está replanteando y además nos está revalorizando como que es importante entender de estas otras nociones. En ese sentido, gana mi pueblo, gana mi país, gana las comunidades. Yo creo que eso es la esencia para inspirar a las otras, yo diría a las otras jóvenes que puedan trabajar y realmente apostar desde su sensibilidad y poder generar estas semillas y poder contribuir a la nueva generación que va a venir. Yo creo que eso es la medalla, ¿no? No soy yo, sino es el pueblo, sino es la comunidad, también es el país y también es Latinoamérica. Entonces estoy muy orgullosa de eso y siempre lo digo eso en la prensa, ¿no? No es yo, sino es Latinoamérica. Eso diría. Y ahí quisiera yo recordar que cuando has optado por tu profesión, por tu educación, te has salido en una primera instancia peleada con tu comunidad. Y cuando has vuelto con la medalla Goethe, después de tanto tiempo y después de tanta lucha, tanto trabajo, ¿qué es lo que ha dicho tu comunidad al respecto? ¿Cómo ha recibido tu comunidad la medalla Goethe? Uy, eso ha sido lo más interesante, ¿no? Algo que ni pensaba ni imaginaba. Bueno, yo salí de la comunidad con estos problemas del machismo, ¿no? La comunidad tiene una estructura y romper esa estructura también tiene sus problemas. Y bueno, esos problemas uno los carga y es parte de la vida, ¿no? Y como es parte de la vida, uno tiene que saber sobrellevarla desde las dos partes. Y lo llevé.
Y probablemente en ese sentido era la más opacada al final, ¿no? Dentro de la región, estamos hablando de la comunidad, ¿no? La comunidad como que le veía, Elvira es Elvira y tiene sus asuntos, acabó ahí, ¿no? Pero cuando sale la medalla, algo que nunca pasó, ¿no? Yo que tengo mis redes sociales, muchas veces que comparto, lo compartían mis compatriotas en Chile, en Argentina, en Colombia, en México. Eso era mi público, ¿no? Siempre compartían ahí y los conocía a mis colegas. Pero cuando la medalla salió, lo que me impresionó, salió en las páginas de la comunidad, en primera plana en las comunidades, como por ejemplo Cacachacamarca lo compartió. Y como la ha compartido, había gente joven, por supuesto que no me conoce, ha escuchado, ¿no? Gente joven diciendo, ¿quién es? ¿No? ¿De dónde es? ¿No? Dice Cacachaca. Entonces comenzaban entre ellos, ¿no? A escribirse y decir, es Elvira Espejo de Acachaca, su papá es tal, su mamá es tal y su hermano es tal. Y decía, pero yo he visto bailar en la fiesta a ella con el traje típico. ¡Qué impresionante! ¿No? Es como sorprenderse de que vestirse diferente, ¿no? Estar en lo urbano concentrado y tener esa monocultura. Ellos quizás pensaban, eso era la solución, ¿no? Y ignorar tu cultura, ignorar tu identidad, ignorar tu lengua, ¿no? Para ellos era como decir, Elvira con sus tradiciones no pasa nada, digamos, ¿no? Pero cuando tuvo esa medalla, abrir los ojos, como que hoy en día es decir, aquí vas con todo, ¿no? Entonces como que las jóvenes están empezando, hay que cantar, hay que vestir y hay que pensar. Entonces eso también ha sido como una autocuestión a la misma comunidad, ¿no? E incluso un ejemplo, ¿no? Para ellos y decir, ojo, tienes que pensar, ¿no? Más o menos así. Y eso me impresionó y así salió en las redes y así empezó y ahora me siguen más, ¿no? Y es como gente que ya quiere saber más quién es exactamente y empezar a seguir, ¿no? Entonces eso quiere decir que estamos inspirando a gente joven de las comunidades que siguen las redes sociales, ¿no? Y eso yo creo que incluso puede apoyar a muchos jóvenes, uno, a valorar su cultura, dos, a tener un pensamiento, no solamente el ser consumista de un pensamiento generalizador, sino a autocuestionarse. Entonces me parece muy lindo, además alentador, para que los jóvenes realmente tengan esa noción de autorreflexión, ¿no? Yo creo que es un gran aporte, no a mí, sino a la sociedad, ¿no? Y eso me gusta mucho. Yo tengo una curiosidad adicional sobre la recepción de tu premio. ¿Has sentido que ha tenido más valor en la comunidad o en la ciudad? ¿O lo ves igual? Uy, eso es una pregunta más complicada. La verdad, la repercusión urbana no lo sé, ¿no? Eso todavía no lo conozco muy bien, como hemos estado confinados y no hemos tenido comunicaciones personales. La verdad, no lo sé muy bien, pero creo que las comunidades han empezado como, yo voy a ir con mi cultura, ¿no? Eso ha sido más pesada porque mi imagen ya no pesó como pensadora, sino también esa sensibilidad de que llevo quién soy, de dónde soy y que mis raíces es parte de mi esencia. Entonces creo que eso realmente les toca a ellos, ¿no? Así como, ¿cómo no? Es que no simplemente es la ropa, ¿no? Yo no pienso con mi ropa, ¿no? Pero sí está en mi esencia, ¿no? Eso ha sido lindo, yo creo que eso es la más fuerte en las comunidades y incluso he escuchado en Perú y eso ha sido muy bonito. Un día se comunicó un profesor, un director de una escuela en Perú y ha sido una llamada así muy bonita por las redes, ¿no? Dice, hermana Elvira Espejo, quisiera por favor pedir la autorización del documental de Medalla Goethe porque quiero mostrar a mis alumnos porque los propios alumnos han sugerido que veamos. Interesante, digo. Y yo le dije con gusto, aquí está, yo le paso el link y proyecten y que miren, ¿no? Y después de que habían mirado, me ha dicho,
realmente estamos muy felices, los niños están identificados contigo y quieren invitarte que vayas a Perú a la escuela, ¿no? Yo me he sentido así, gracias, algún rato tengo que ir, ¿no? Entonces, imagínense cómo está trabajando en otras comunidades, ya no es solamente Bolivia, ¿no? Porque somos cercanos con Perú, entonces eso también expande el territorio y en ese sentido es muy interesante cómo lo está haciendo en las aulas, ¿no? Muchas gracias por compartirnos esta experiencia, Elvira, muy enriquecedora para nosotros también. Si alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta sobre el tema de Medalla Goethe, me gustaría que lo hagan ahora. Bueno, yo creo que tiene que ver con que ella dice, no lo sé, la repercusión. Es una repercusión muy, muy importante para quienes te conocemos y quienes no te conocen. Tiene que ver con muchos significados, no solamente con que eres de origen indígena originario, eres mujer, eres artista. Y dentro de esa categoría, porque no solo ser indígena en este país, lamentablemente lo quiero decir, ser artista también es una subcategoría. Sí. Y ser mujer también. Entonces, dentro de ese universo, de estas tres cosas que te cruzan, es fundamental tener un reconocimiento serio de un país que no lo hace por demagogia, ¿entiendes? Tiene muchas cosas diferentes, sería si viene de Cuba, digamos, que puede ser importante, pero tiene toda una connotación. En cambio, un país como Alemania, además Goethe, que es una personalidad tan fuerte, no solamente tiene que ver con el idioma, tiene que ver con el pensamiento. No, una medalla Goethe no es una medalla alemana simplemente. Tiene una carga enorme de significados, pero cruzan esas tres cosas. Y en ese sentido, ser mujer, ser de origen indígena y ser artista. Diferente sería el caso si eres científica o si eres abogado, ¿entiendes? En un mundo donde esas profesiones están en un pedestal, ¿no? Ingeniero, no sé, pero artista. Entonces, para mí tiene un triple significado. Y en ese sentido creo que para muchos y muchos. Eso quería decir. Sí, gracias, Mela. Yo creo que es muy bonito mirar esa diversidad de cómo me ven, ¿no? Parece muy bonito el tema de ser mujer y artista y bueno, tener estos pensamientos, ¿no? Que son muy cuestionadores y creo que esa esencia de autocuestionarnos, yo creo que también es el peso, ¿no? Del equilibrio, de respetos mutuos en la sensibilidad del pensamiento. Yo quisiera añadir un cuarto aspecto. Qué lindo, gracias. ¿Qué olvidé? Elvira Espejo Ayca es también la más joven ganadora de medalla Goethe en más de 60 años. ¿Ya? Es el cuarto aspecto para completar. Sí. Sí, y en un momento tan especial en el que está la humanidad, es cuádruplemente especial, sinceramente, Elvira. Me gustaría ahora pasar a la última lectura, el último poema de la selección de hoy, que es una belleza de poema. Bueno, entonces aquí yo les voy a compartir tercera poesía, que es Wara Wara Sami. Wara Waray aywinuqhipanay, pukaratuay arurapima, lip hip chui makatukama,
llipip llipip lloqo katukama. Warawaray llipip hipanay, uywirituay arurapima, llipip llipip wila katukama, llipip llipip sinta katukama. Warawaray qotuchas hipana, maya chuimay arurapima, llipip llipip amtaya pritaya, llipip llipip irpasipritaya. Aliento a las estrellas. Cuando las estrellas estén llegando, desde Pucara te voy a saludar. El brillo que sostiene el pulmón, el brillo que sostiene el corazón. Cuando las estrellas estén brillando, desde mi gran protector te voy a saludar. El brillo que sostiene la sangre, el brillo que sostiene el camino. Cuando las estrellas se estén juntando, desde mi corazón te voy a saludar. El brillo que nos hace pensar, el brillo que nos encamina. Lebenshauch der Sterne. Sobald die Sterne herbeiströmen, werde ich sie deinerseits aus Pucara begrüßen. Der Sternblitz, der die Lunge band. Der Sternblitz, der das Herz band. Sobald die Sterne funkeln, werde ich sie deinerseits vom großen Beschützer aus begrüßen. Der Sternblitz, der das Blut anlockt. Der Sternblitz, der den Weg anlockt. Sobald die Sterne sich scharen, werde ich sie deinerseits herzlich begrüßen. Der Sternblitz, der uns nachdenken lässt. Der Sternblitz, der uns weiterhin anführt. Realmente la riqueza del sonido en idioma original me llena, me conmueve. Y sin embargo, el sonido de los otros poemas también llega a ser interesante, llega. En ese sentido me gustaría preguntarte un poco ya sobre tu carrera artística, tu carrera como poeta, como músico, como tejedora. ¿Cuáles son los proyectos en los que estás encaminada, aparte de este libro, que seguramente lo vamos a tener, no sé, tú nos contarás para la Feria del Libro, para cuándo estará disponible? ¿Y qué otros proyectos te encaminan ahora? Bueno, hay muchos proyectos que me conmueven el corazón. Me gustaría ser 10 Elviras y que cada una pueda fluir con lo que tiene que hacer, pero bueno, soy uno. Pero de gran corazón me gustaría compartir los sueños que quiero cumplir en esta vida, ¿no? Primero estoy trabajando en esta publicación. El tema del arte se ha demorado un poco porque va a ser como 2 páginas con la obra de arte, que hay un artista que lo está visualizando, las poesías, y después va a venir el texto y la traducción, ¿no? Y así sucesivamente. Y en realidad son 3 diferentes contenidos que está dentro del libro, que se llama Kirkiqañi, como la petaca de los versos del pueblo, ¿no? Y la primera parte es esta, es un trabajo que tiene que ver con todo ese aliento de la diversidad, de cómo apreciamos en los cantos sagrados, por eso se llama Sami Kirki, canto a los alientos sagrados, como hemos escuchado, ¿no? De subir a este cerro, agradecer a la lluvia, a la tierra, a la fertilidad, a la luna, el sol, que está dentro de las poesías, ¿no? Solo hemos leído 3, pero hay 2 más que 12. Y luego en la segunda parte está sobre la crianza mutua de camélido, ¿no? Y esta crianza mutua de camélido es otro despliegue de cómo, y eso es bien interesante, ¿no? Ahí quizás va a ser una dinámica más cercana hacia la comunidad. Lo que me impresiona es cuando empiezo a leer los textos académicos, ¿no? Hablan de la terminología domesticación. Y domesticación es una mirada desde área urbana, concentrada y en términos muy patriarcales, el dominio del hombre, ¿no? Mientras en la comunidad
hay la terminología en aymara que es muy linda, uihuaña, y en quechua uihuay. Cuando traducimos esto, es la crianza mutua. Y la crianza mutua implica los cuidados máximos al rebaño, a los animales, a las plantas, a la tierra, al medio ambiente y al universo. En ese sentido, a mí me ha impresionado. Va en esa dirección, ¿no? Entonces, nos hace ese despliegue de esa crianza mutua, ¿no? del camélido. Y luego, en la última parte, el contenido es sobre las casas, ¿no? Utash Kiriki cantó a las casas, y esta ya hace una generación desde lo arqueológico, que es, por ejemplo, cómo las materias primas se reúnen desde tierras bajas, desde el altiplano y la parte central, ¿no? De tierras bajas viene la madera, ¿no? Y del altiplano viene la paja, y de la parte central las piedras y la arcilla, ¿no? Cómo un pueblo se arma. Incluso las ceremonias, como bautiza el cura inca, dice, ¿no? Porque hay esa ceremonia de la apertura a la nueva construcción, y luego cómo en la colonia ha venido la iglesia a bautizar, ¿no? Es bien interesante la parte arqueológica y la parte histórica, y terminamos al final con la alianza de la boda, que es en este caso como una especie de irpaca, que es palantata, ¿no? Entonces, ese contenido yo creo que va a ser uno de los más importantes para los jóvenes, para que conozcan cuál es nuestra noción de ser desde las comunidades, ¿no? Porque no es una creatividad contemporánea, esto tiene que ver con investigación. Entonces, en ese sentido me parece bastante interesante, ¿no? Y eso es como lo estoy trabajando. Y bueno, por otro lado, la apuesta más grande, ya que he regresado al MUSEF, también es parte de mi trabajo muy fuerte. Me va a tocar un poco conducir, ¿no? Y además en este caso entrenar al equipo, ¿no? El recurso humano es bien importante, de que tengamos estos respetos mutuos y que realmente trabajemos con las coautorías, con las maestras y los maestros de las comunidades. Y ojalá que pueda lograrlo pronto. Yo creo que en unos 5 años, 4 años estaremos sacando una cantidad de publicaciones, en este caso con esa coautoría, ¿no? Eso va a ser una tarea grande, pero ha de ser muy interesante, ¿no? Entonces, eso es un trabajo que me va a tocar justamente reflexionar con el equipo para que realmente las dinámicas sean súper equilibradas en ese sentido. Ahora, por otro lado, quiero seguir trabajando esta dinámica de la investigación. Estoy comenzando una idea que ya hemos conversado con Álvaro Montenegro, que después que termine esto vendrá la segunda fase que queremos trabajar ya en un acercamiento con otros despliegues, ¿no? Entonces, son apuestas bien grandes, eso es en la parte más académica de la investigación. En términos artísticos, lo lindo es que he producido en medio del trabajo esta exposición que se llama Hiwasana Mayusa, el pensar de nuestras filosofías, que se está exponiendo en diferentes países, ¿no? Recién ha estado en Roma y ahora está en Brasil, se va a inaugurar en unos días, y después de Brasil se va a ir a Estados Unidos, ¿no? Están pidiendo. Y a la paralela estoy trabajando una obra de arte que también se va a ir a Brasil por como una exposición de primera salida. Es sobre el color, en este caso, cómo desde la emersión del agua entendemos el color en los Andes, que sería Musa Guaraña, el planificador del color en los Andes. Estoy aterrizando, casi la obra está como el 60% avanzado, espero terminar fin de año y va a ser muy bonita contribuir con estos pequeños semillas que trato de contribuirla. Esos son mis proyectos, digamos, que estoy abordando. Y en esos tus proyectos, ¿cómo va el nexo con Alemania? Es mi curiosidad particular. Bueno, con Alemania tenemos lindos pensamientos. Uno de los pensamientos que hemos estado aterrizando y estamos en plena coordinación, en pleno autorreflexión de cómo lo vamos a trabajar. Queremos trabajar sobre la colección de Bauhaus, sobre los textiles que Annie Albers ha trabajado,
Annie Albers ha sido uno de los personajes más importantes de hacer una colección de los fragmentos de los textiles de Latinoamérica, ¿no? Ella ha podido estar en México, ha podido estar en Perú, y bueno, muchos países que ha visitado en Latinoamérica, especializándose en las técnicas textiles para poder implementarlos en Bauhaus con un taller en la producción y reproducción, pero en términos artísticos de inspiración, ¿no? Entonces, como yo las conozco sobre las estructuras y técnicas en su terminología, quiero trabajar desde ese punto de vista y estamos coordinando justamente eso. Ojalá que al año pueda viajar a Alemania y también visitar en realidad Bauhaus y su colección y poder trabajarlo. Y también como Max Hinderer ya es director de investigación en este caso, que nos hace aperturas para que podamos trabajar en co-colaboración, ¿no? Entonces creo que eso puede abrir muchos caminos para acercarnos en las medidas de autorreflexión y poder contribuir. Estamos trabajando en eso. Gracias, Elvira. ¿Alguna curiosidad que quisiera compartir el público con ella? Nancy. Gracias, Elvira. Estaba muy bonito los 3 poemas. Mi curiosidad es cómo tú sientes, cómo tú percibes que en el país se valoriza, digamos, ¿no? Tanto todo este tema de la oralidad desde la perspectiva cultural, el rescate de todo lo indígena, de toda la producción que se hace, ¿no es cierto?, en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas. Yo vengo de Sucre y allá hay unos tejidos que tú obviamente los debes conocer porque son bastante famosos, además son muy lindos, que es a partir de la cultura jalca, ¿no? Los tejidos jalca son bastante lindos porque te muestran toda una cosmovisión y todo eso, ¿no? Entonces yo quiero saber que así como esas experiencias tú rescatas otras, cómo sientes que el país valoriza, ¿no? Si sientes, o más bien hay algo así como que un abandono. Hace rato yo te escuchaba decir que hay este museo donde encuentras todo, ¿no es cierto? Es decir, por continentes, por países, etcétera. Nosotros podríamos tener así todo un universo de una pluralidad cultural exquisita, es intensa, etcétera. ¿Cómo tú sientes esto, Elvira, en el país? Bueno, yo las siento en 2 sensibilidades, ¿no? Una sensibilidad muy positiva, donde tenemos las culturas vivas, ¿no? Que está en las comunidades, que está en los pueblos, y existe todavía, ¿no? Hay una resistencia todavía, y eso es lo lindo, que en muchos casos, en muchos países, estas son muy pocas, digamos, que puedas ver, ¿no? Yo tuve la oportunidad en Alemania, por ejemplo, visitar un taller, y eso ha sido bien impactante, porque era una persona muy mayor, ¿no? Que hacía sus obras y era la única, digamos, ¿no? Entonces, es algo que te toca. Mientras que aquí en las comunidades, cuando yo visito, puedo encontrar todavía gente trabajando sus propias obras, ¿no? Aparte del consumo popular, que es la tela china, digamos. Entonces, en ese sentido, hay cosas muy positivas, pero también hay cosas súper negativas, ¿no? Súper complejas, en este caso, en temas de educación. La educación formal es muy depredador y colonizador. En ese sentido, yo creo que en realidad necesitan una autorreflexión en la revalorización según el pueblo, la comunidad y la región, que uno tiene que estar en esas dinámicas de entender su esencia. Y en ese sentido sí manejo ejemplos internacionales, ¿no? Me gusta, por ejemplo, de la India. En la India, yo pude estar los 6 meses en la India, ¿no? Y becada justamente para la especialidad del textil, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha impresionado es, tienen un ministerio de textil, imagínense, un ministerio de textil. Y este ministerio tiene 3 enfoques claves, ¿no? Uno de los enfoques es el comercio internacional, comercio nacional y comercio regional. Pero a través de sus materias primas y sus técnicas y estructuras del textil, en términos educativos, que uno puede aprender en la escuela a hilar, a tintorear, a tejer, a bordar,
como técnicos superiores. Y luego pasa al tema de la licenciatura en la especialización. Y luego hay las maestrías y doctorados. Imagínese todo ese lineamiento, un campo abierto, lo que en nuestro país no sucede, digamos, ¿no? No sucede. Entonces yo creo que hay debilidades bien grandes donde necesitas esa autorreflexión. Ahora, ¿cómo entendemos en términos, por ejemplo, como fuentes de inspiración? Yo veo, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, cómo ha sistematizado Europa su noción del artista brillante, del arquitecto brillante, del, como decir en esto, del estilista, ¿no? En este caso de fashion. Puede ser, por ejemplo, en sus intelectuales, ¿no? Ya sean filósofos, ya sean arqueólogos, antropólogos. Hay personas súper relevantes y uno las conoce, ¿no? Cuando tienes que aprender incluso la lengua, automáticamente, ¿no? Te sale qué pintor es Tata, ¿no? Imagínate si nosotros podríamos tener esa reflexión como país. ¿Cuántos artistas tenemos súper relevantes que están en nuestras escuelas, en nuestros colegios? Creo que eso todavía no existe. No existe. Ahora, en esa medida también es cuando yo hago esa reflexión desde el museo, ¿no? Y eso es una de las ponderaciones más importantes de la medalla. Cuando yo llegué al MUSEF, ¿no? Por supuesto que no había publicaciones, lo conocen muy bien. Y sí había el evento, la RAI, que tiene 35 años, son debates académicos, ¿no? Donde se tiene un discurso de todo tipo, digamos. Pero un museo es donde guardas todos tus bienes culturales y documentales. Si tú no los analizas, si tú no los pones sobre la mesa, lo que tienes, ¿cómo puede basarse la educación en qué? Entonces, por esa razón yo decidí producir. Y producimos. Ahí están los catálogos de 500 páginas, 250 páginas, pero yo veo que la sociedad todavía no se ha actualizado ni lo ha leído. Ojalá que esto pueda entrar también en las mallas curriculares, porque ya está por cadena operatoria, ya está por región, ya está por periodo. Entonces, eso requiere un trabajo masivo desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, esas son las debilidades y las posibilidades, digamos, para que podamos realmente contribuir en grande, ¿no? Y ojalá que nos ayude, digamos, a que tengamos esa lectura de esa diversidad, de conocer lo que realmente planteamos como país y cómo querernos desde nuestras raíces de las diversidades, porque somos diversos en diferentes dimensiones, ¿no? Sí. Efectivamente tienes toda la razón del mundo, y ahí quisiera una última pregunta, pero que tiene que ver más con tu trabajo y con lo que acabas de mencionar, que es importante el difundir lo que uno hace, el poder llegar más allá de un circuito de gente conocida y de un lugar. ¿Cómo has estado pensando el difundir tu trabajo en poesía? Has hablado de que es importante que este trabajo que estás haciendo de poesía llegue a los jóvenes y que también se difunde en los colegios, que es importante saberlo. Para mí es nuevo, por ejemplo, y me hubiese gustado aprenderlo en colegio. ¿Cómo te has planteado el difundir tu trabajo? ¿Cómo has planteado de que esto pueda llegar a los jóvenes? Bueno, yo creo que va a ser una tarea bien grande, ¿no? Una tarea que tengo que ver realmente con qué editorial se va a trabajar, ¿no? Eso también depende mucho de la editorial, qué espacios abre. Yo veo que las editoriales en el país no han, como decir, no han trabajado en ese tema de difusión, han trabajado más en un tema de producción, que es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que en esa medida me va a tocar un poco autorreflexionar junto con la imprenta, en este caso, cómo lo vamos a hacer, por lo menos en las regiones andinas donde corresponde el texto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que va a requerir varios tipos de producción, ¿no? Una es el tema, como les había dicho, está en marcha ya el libro. Eso se trabaja con la imprenta y va a salir. La otra, que tengo un sueño grande y ojalá, y es muy cara, es el tema audiovisual.
el tema audiovisual va a ser clave, por lo menos unos 3 o 4 que se puedan trabajar en la dimensión narrativa del texto para que se pueda subir en las redes sociales, ¿no? Y eso sí tengo que ver realmente con quién lo vamos a producir, ¿no? Por ejemplo, imagínate hay 3 contenidos y de los 3 que escoja 1 o 2 sería excelente, ¿no? Y esa lo va a ayudar, por ejemplo, a los jóvenes a acercarse al texto. Una cosa es ver la narrativa y otra cosa es ver desde el texto y otra cosa es cómo lo digieres como persona, ¿no? Porque implica en la digestión de la sensibilidad cómo uno lo va a sentir, ¿no? Y ha sido muy interesante este año como hemos planteado, por ejemplo, la reunión anual de etnología RAI, Expresiones, que es todo como unos 5 años de RAI Expresiones que va a suceder con diferentes temáticas. Entonces, como era lenguaje y poética este año, por supuesto que las mujeres, en este caso, que ya han trabajado en esta autorreflexión desde las comunidades, me han preguntado, ¿no?, de la poesía. Yo las compartí uno y han empezado a cantar. Y por supuesto que la sensibilidad es distinta, es distinta. Y lo más interesante ha sido niños en la isla de la luna, cómo lo han cantado. Y han venido al museo a cantar los niños, ¿no?, de la isla, y cómo las profesoras están tratando de agarrar para que realmente pueda los niños trabajar, ¿no? Y para mí ha sido como algo que no lo esperaba, pero impactante a la vez, ¿no? Que se hayan deleitado, así como nos hemos distraído y nos hemos interiorizado. Y ha sido muy bonita, ¿no? Yo creo que está generando semillas. Cuando salga es la difusión masiva para que los profesores o las profesoras, las maestras, los maestros lo tomen y además los jóvenes también lo vean desde su propia sensibilidad, ¿no? Y así poder generar, digamos, de infección, de difusión masiva, no solamente conmigo, sino con ellos también, ¿no? Que ellos se sientan parte de la esencia de lo que están entendiendo y comprendiendo del contenido de la poesía. Efectivamente, es así, ese lineamiento. Realmente, hablando de difusión, también creo que el hecho de compartir sensibilidades, compartirlo también en otros idiomas, el hacerlo accesible a través de las lenguas, hace de que el trabajo también llegue a más lugares. Nos está llegando a nosotros, nos va a llegar seguramente a los colegas en Alemania cuando tu texto también esté en alemán. Deseo agradecerte realmente tu presencia, Elvira, ha sido muy enriquecedora. Podríamos hablar horas de muchos de tus proyectos y de tus experiencias. Y bueno, ahora para cerrar me gustaría pasarle la palabra a nuestra directora Sabine. Yo quiero agradecer. Bueno, en primer lugar yo quisiera agradecer antes que cierre nuestra querida Sabine, la directora del Goethe-Institut. Quiero agradecer a Goethe-Institut por haber hecho esta traducción de las 3 poesías, ¿no? Sé que es un desafío, sé que es un trabajo arduo, lo he visto trabajar, me ha compartido, y gracias por confiar en este trabajo y gracias por difundir esta esencia del país para compartir en su país, Alemania, y así por lo menos acercar de la sensibilidad de nuestro país al país hermano Alemania. Gracias. Gracias a ti, Elvira, y a María también por la moderación excelente. Yo tengo que dejar mi barbijo por un momento por falta de aliento. Yo quisiera mencionar que estos 3 poemas, la traducción del Aymara al alemán con consultación de la traducción español al mismo tiempo, lo hizo nuestro colega Adrián Alacán, porque él es trilingüal. ¿Ya? Y es mil gracias, Adrián. Eso es el primer paso. Eso no es el fin de la historia. Primero lo hicimos estas traducciones para hoy. En segundo lugar, con estas 3 traducciones y con el original,
quisiéramos hacer algunas grabaciones con Elvira para publicar estos poemas en la plataforma Lyricline, que es una plataforma genial. Poemas leídos por los poetas mismos en diferentes idiomas. Es una plataforma que se maneja desde Alemania, pero son poetas de todo el mundo. Y hasta el momento son solamente 2 poetas bolivianos y para nosotros fue muy obvio y muy claro que la primera poeta tiene que ser Elvira. Y eso sería la base para mover un poco más, es decir, que estamos buscando un editorial en Alemania para la traducción de este nuevo libro de poemas. No es fácil, pero vamos a continuar en este camino. Mi gracias, Elvira. Para mí es siempre, escuchándote, es siempre una fuente de inspiraciones. Y ahora mi cabeza está girando así. Yo quisiera hacer este evento, es la primera en una serie. Mil gracias otra vez a mis colegas y especialmente a Elvira. Mil gracias a ustedes por venir por acá. Mil gracias a nuestros escuchadores por Facebook. Esta serie va a continuar y cada vez sería un poco diferente. La primera es el 28 de septiembre, al final o después de la Feria del Libro, y es bilingüe, alemán y español, con la escritora Elena Alonso Fraile, que es al mismo tiempo española y alemana y vive desde 2 años acá en La Paz. Otra vez tenemos un pequeño programa hasta fin del año de Cultura habla alemán, Kultur spricht Deutsch, y vamos a continuar esta serie en el próximo año también. Entonces, mi gracias otra vez. Tenemos un poco, por lo menos, de agua. La pandemia nos como se dice, nos esfuerza a pensar en otras maneras, pero estamos felices de inaugurar esta serie contigo, Elvira. Mil gracias otra vez por compartir todas tus experiencias y tus pensamientos tan importantes con nosotros. Mil gracias a todos.